Hola, estamos en el segundo vídeo, muchas gracias por seguir ahí. Bueno, entiendo que el primero entonces te creó una cierta expectativa y quieres seguir aprendiendo y quieres seguir buscando soluciones para salir de la situación en la que estamos, ¿vale? Pues me alegro mucho, a ver si podemos seguir condensándolo todo para que vaya muy rápido, ¿vale? Entonces, en el vídeo de hoy os voy a intentar transmitir cómo analizar por qué te compran a ti, por qué no te compran y quién te compra, ¿vale? Si sabemos eso, tenemos el 70% de una campaña de comunicación de probabilidad de que sea éxito, de que sea con éxito, ¿vale? Entonces, fijaros que lo primero que vamos a dividirlo en 4 partes. La primera sería analizar por qué eligen una escuela infantil como respuesta a la necesidad que tienen ellos o al problema que tienen ellos, vuestros posibles clientes o vuestros clientes, ¿vale? También vamos a analizar por qué o por qué no te elegirían a ti, es decir, qué miedos tendrían a la hora de elegirte a ti entre otras soluciones a su necesidad, qué miedos o qué dudas tendrían, ¿vale? Miedos o dudas, ¿vale? Luego también lo que vamos a analizar es por qué si han elegido una escuela infantil como solución a su problema, por qué entre todas las escuelas infantiles que hay te eligen a ti precisamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué nuestra escuela infantil, ¿vale? Y el cuarto paso sería qué dudas o miedos al elegir tu escuela infantil, nuestra escuela infantil, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, nosotros la ventaja que tenemos es que ya tenemos una escuela infantil, ya tenemos clientes, entonces incluso tenemos muchos con mucha confianza en el que le podemos pedir o sugerir una respuesta, ¿vale? Yo es lo que os sugiero, hay muchas maneras de hacer todo esto, bueno, no vamos a entrar en más detalles, pero yo creo que de todas las maneras que hay, la más cómoda para vosotros, para que lo podáis hacer vosotros mismos, es hacer unos cuestionarios. Ahora al principio de curso o al final de curso, cuando reunís a los padres para el inicio de curso, por ejemplo, les entregáis un cuestionario y en ese cuestionario debéis de preguntar, tenéis que hacer en ese mismo cuestionario 4 preguntas, ¿vale? En cada una de las preguntas una serie de ítems para que ellos valoren. Entonces, la pregunta sería, tomar nota si queréis, porque sería algo muy parecido a esto, es decir, en esta primera pregunta en la que vamos a analizar por qué nos eligen a nosotros una escuela infantil como una solución al problema o a la necesidad que ellos tienen, deberíamos preguntar que valoren del 1 al 10, siendo el 10 la máxima respuesta, la máxima valoración, porque si no lo pones así a veces te ponen el 1, ¿vale? Ten cuidado con eso. La razón por la que elegiste una escuela infantil para llevar a tus hijos o a tu hijo, entre otras opciones, por ejemplo, entre dejarlo en casa, entre dejarlo con una nani, entre dejarlo con unos familiares o entre llevarlo a una ludoteca, cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? Digamos, tú vas a tener unas respuestas con una serie de ítems en la que vamos a valorar, por ejemplo, pues tú puedes dejarlo como una respuesta abierta, que ellos contesten lo que quieran, y entonces tú conforme la respuesta vas apuntándote cuando repiten esa respuesta, o yo os sugiero, os recomiendo que lo hagáis con preguntas cerradas, ¿vale? Para que así ellos vayan exactamente a donde tú quieres ir. Y al final pongas otras razones, en la que tú pongas, por ejemplo, ¿por qué elijo una escuela infantil? Pues porque no quería no cargar a la familia, ¿vale? Por eso prefiero llevarlo a una escuela infantil. Pues también porque busco que sea una profesionales quienes estén con mis hijos, no unos familiares, ¿vale? También porque lo que busco son que le deis unos contenidos educativos a mis hijos y asegurarme de que está en un proceso madurativo correcto a su edad, etcétera, ¿vale? Otra opción podría ser, pues es que no tengo a nadie, y necesito que alguien se quede con mis hijos o, bueno, cualquier cosa que se os ocurra, lo vamos
poniendo en todos los ítems, ¿vale? En la siguiente pregunta, en los siguientes preguntas, que preguntaríamos, ¿qué dudas tendrías o qué dudas tuviste cuando elegiste una escuela infantil para dejar a tus hijos, no nuestra escuela, sino una escuela infantil para dejar a tus hijos, ¿qué dudas tuviste? ¿Fue que, por ejemplo, ahora económicamente no te venía muy bien y fue el precio? Es que ahora prefiero quedarme en casa y así me ahorro ese dinero. O era, por ejemplo, que emocionalmente no quería hacer sufrir a mi hijo o a mi hija y creía que eso le iba a hacer sufrir el apartarlo de mí, por ejemplo. O, o era que a lo mejor pensaba que los horarios, o incluso era yo quien sufría, es decir, era una razón emocionalmente un problema para mí, ¿vale? Entonces, ¿qué iba a ser la duda más grande que yo iba a tener? Podían ser los horarios, porque mi horario era muy difícil y encontrar una escuela infantil con esos horarios era difícil, o la comodidad, es decir, para mí es más cómodo quedarme en casa con él, o es más incómodo quedarme en casa con él, o no encontraba una escuela infantil con una metodología como a mí me gustaba, o con unas instalaciones como a mí me gustaba. Por lo tanto, dejamos y luego otras, ¿vale? Con esto intentaremos averiguar realmente por qué nos eligieron entre otras opciones. Ahora, en la tercera pregunta y más importante, es decir, esto nos va a dar información, pero incluso si no queréis meter mucha información, podéis saltaroslo. Lo más importante es lo que viene ahora. Cuanta más información, mucho mejor. Yo os lo recomiendo que lo metáis también. Luego explicaremos por qué, ¿vale? ¿Por qué elegís nuestra escuela infantil entre otras escuelas infantiles? Porque obviamente cuando te eligen a ti habrán mirado las 5, 6, 7 opciones que tienen cerca o que tienen cubriendo la necesidad que ellos tienen. ¿Por qué te han elegido a ti? Pues estamos hablando que es por cercanía. Simplemente lo que busco es la más cercana. Estamos hablando porque los horarios se acoplan más a mi trabajo. Estamos hablando porque cuando fui me atendió la directora o el director o una coordinadora y me atendió muy bien, me pareció el trato muy correcto y con mucha profesionalidad. Podría ser que a lo mejor sea las instalaciones. Cuando fui, las instalaciones me gustaron mucho. Cualquier cosa que se os ocurra, ¿vale? A lo mejor vi a otros educadores allí tratando a los niños y ese trato a los niños me gustó, o averigüé que el trato era muy bueno hacia los niños. ¿Qué es lo que te hizo decidirte? Puedes escoger 20 razones, ¿vale? Hay que ponerlas todas las que se os ocurran y luego al final otras. Y aquí en otras te llevarás muchas sorpresas, muchas sorpresas. Podemos hablar de que cuando ya sabes por qué te han elegido, le preguntas, sí, pero valora del 1 al 10 la razón que te hizo dudar a la hora de elegir nuestra escuela. ¿Por qué dudabas? ¿Qué miedo tenías a la hora de elegir nuestra escuela infantil entre otras escuelas infantiles? Pues podremos hablar lo mismo, pues la cercanía también, que estaba demasiado lejos, si iba a ser un precio demasiado alto. Aquí también podemos hablar de precio, ¿vale? Si iba a ser la profesionalidad, porque tenía duda de que eran unas instalaciones muy bonitas, muy nuevas, pero me daba miedo que esas instalaciones, pues el personal que estuviera fuese personal cualificado, que fuese personal que tratara bien a mis hijos. Los horarios entendía que no iban a cumplir mis expectativas. Entonces, ¿qué me echaba para atrás? ¿Qué me hizo dudar? Y me hizo ver otras opciones además, ¿vale? Entonces, cuando yo ya tengo todo esto, fijaros que aquí voy a hacer una tercera pregunta. Aquí hemos averiguado por qué nos eligen entre otras escuelas infantiles, y ahora vamos a averiguar quién es nuestro cliente, lo que se llama el target, ¿vale?
El target significa que tú vas a preguntar, además de todo esto, pues, ¿quién decidió que se apuntara el niño a esa escuela infantil? ¿Fue la mujer? ¿Fue el marido? ¿Fueron los dos? ¿Fue si a lo mejor ya es un poquito más mayor el niño porque se ha ido allí? Me encanta, normalmente son muy pequeñitos, no lo pueden valorar. Pero ¿quién decidió al final? ¿Vale? ¿Qué estudios tienes? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué edad tienes? ¿A qué distancia estás de la escuela? Súper importante. ¿Tienes más hermanos? Cualquier cosa que se os ocurra, que no sea muy violento preguntar, porque lo ideal incluso sabes el nivel socioeconómico que tiene esa persona, ¿vale? Todo lo que tengamos aquí, cuando ya lo sepamos, nos va a definir qué tipo de cliente es el que viene a nuestra escuela, porque seguramente, incluso a lo mejor en directores que tengáis varias escuelas, a lo mejor en una tenéis un target y en otra tenéis otro target, eso ya me imagino que ya lo habéis mirado. Pero imaginaros ahora el potencial que tenemos, porque tú ahora con toda esta información, tú haces, ¿qué tienes? 50 familias, pues si tú aquí, que nos eligen por las instalaciones, tienes que haces de 50 familias, haces una media, es decir, sumas todos los resultados de instalaciones y lo divides entre las familias que tienes, ¿vale? Y así te saldrá la media de ese resultado. Por lo tanto, cuando tú ya tengas esa media, sabes, al final de todo esto, tú vas a tener un cuestionario en el que te defina esta parte o esta te va a decir que a ti te eligen un 7,79 por ejemplo, horarios, un 6,94, por ejemplo, por las instalaciones, un 9,4, por ejemplo, por el trato de educadores y un 5,5 por dirección cuando se lo presentó, ¿vale? Y ahí vas a tener todo, y un 1,6 por la cercanía, y te llevas una sorpresa, ¿entendéis? Entonces, ahora sí que lo mides. El marketing de métricas te ha dado que ya no es una intuición, te ha dado una hipótesis, que tú puedes tener la hipótesis de que a ti te eligen siempre por la cercanía, pero es que a lo mejor los resultados no te dan eso. Ahora, si has acertado, pues te dará el resultado empírico demostrable, ¿vale? Entonces, cuando ya tengas esto, ¿para qué te sirve esa información? ¿Para qué te sirve que además el miedo que tienen es, sobre todo, pues imagínate, que el precio que sea demasiado alto, o por ejemplo, que la profesionalidad de las profesoras sea buena o el trato sea bueno? ¿Para qué te sirve eso? Porque la comunicación que tú vas a dar, toda la comunicación, y cuando hablamos de comunicación hablamos de todo, desde lo que tú hablas con una madre que viene, hasta el cartel que pones, hasta la web, hasta el mail que mandas, hasta lo que publicas en Facebook, hasta el buzoneo que haces, hasta lo que tienes los carteles o lo que transmites en la escuela infantil, todo eso es comunicación. Entonces, la comunicación va a ir ahí, a esas tres primeras, ¿vale? Y va a ir a estos tres primeros miedos. ¿Y para qué te va a servir? Para que, además, tú vas a invertir, porque la inversión al final es esfuerzo y el esfuerzo es dinero y tiempo, vas a invertir en lo que van a valorar los padres, porque a lo mejor tú estás haciendo una inversión tremenda en unos contenidos educativos o en unas instalaciones y resulta que tu target de esa escuela infantil lo están valorando en 1,6, estás tirando el dinero, pero sí que valoran mucho la atención recibida a la hora de enseñárselo. Pues invierte ahí, pon una persona, o a lo mejor es al revés, imagínate que tú, y es que
la escuela, si no lo enseño yo, no sirve, no funciona. Y resulta que valoran un 1,6 cuando se lo enseñó la directora. Lo que valoran es la prueba social que les demostró que hacen un buen trato. ¿Para qué vas a estar perdiendo tiempo en enseñar tú la escuela? Si realmente no es lo que valoran. O a lo mejor sí, pero tenemos que averiguarlo, ¿de acuerdo? Entonces ahí invertiremos nuestro dinero, ahí invertiremos toda la fuerza de lo que nos ha dicho el cuestionario, ¿vale? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo comunicaremos? Pues en el próximo vídeo os comentaré cómo hacer esas comunicaciones y con qué herramientas o con qué medios utilizarlo, ¿vale? Así es que nos vemos en el próximo vídeo, rápido. Gracias.